Mañanas en este primer reporte estamos escuchando las propuestas de todos los candidatos de distintos partidos que están pasando aquí por los estudios de C9N. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rocío Vallejo. Ella es candidata número 1 por el Departamento Central por el partido Patria Querida. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Amalia, a la audiencia. Y bueno, estamos acá en este nuevo rol de ser candidata a diputada por el Departamento Central. Recorriendo los 19 departamentos, conociendo las inquietudes de la gente para poder, una vez llegado al Congreso, trabajar por toda esa problemática que existe. ¿Su primera vez? Primera vez en el ámbito político partidario, como siempre decimos, hacemos política todos los días, en nuestra casa, en la iglesia, en el deporte, en el trabajo. Pero bueno, este tipo de política partidaria por primera vez, estoy en este proyecto, estamos trabajando intensamente. Y bueno, por suerte los números nos dan bien. Las encuestas están positivas. Están positivas, pero independientemente a eso, la encuesta más importante para nosotros es la del día a día en la calle, la adhesión de la gente, los mensajes, el apoyo y bueno, las ansias de la gente de tener personas nuevas en el Congreso, de una real renovación. Bueno, ¿cuáles son las propuestas principales? Ayer hablábamos de un electorado joven muy importante, 130.000 que van a votar por primera vez y apuntar más que nada a ellos, teniendo en cuenta que hay importantes presupuestos asignados muchas veces, pero que no llegan, ¿verdad? Sí. En Central, la problemática de los jóvenes es grave. Tenemos un 23% de jóvenes de 15 a 29 años a la que nosotros le llamamos la población ni trabaja ni estudia. Eso es gravísimo porque es algo que va a explotar en algún momento a nivel social. Nuestras propuestas en el área de educación son claras: fortalecer el Servicio Nacional de Promoción Profesional, establecer alianzas con sectores privados a fin de que los sectores privados en cada distrito de Central y si es posible en cada barrio ofrezcan la infraestructura como para que los técnicos del SNPP vayan hasta esos lugares y puedan formar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Luego tenemos la gran problemática de la deserción en la educación, los chicos que no terminan ni siquiera el colegio. Y eso se debe a varios factores, muchas veces económicos, otras veces porque tienen que quedar a cuidar o a los hermanitos o a las personas de tercera edad con problemas en el hogar o directamente porque no tienen cómo llegar a los lugares de educación. Proponemos crear unas políticas de puestos de servicio social remunerado de medio tiempo, así pueden trabajar y luego seguir estudiando, fomentar las becas para que haya una igualdad de acceso a la educación. Y debemos hacer mucho hincapié en la educación porque la educación es la base de todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Si vos no estás estudiando, no estás haciendo algo, no podés conseguir un trabajo porque mínimo te piden un título de bachiller. Y eso lleva a otros problemas relacionados a la seguridad. Nos preocupa profundamente el problema de microtráfico en el Departamento Central. Ha invadido todos los distritos del Departamento Central y tenemos que no existen políticas públicas serias, no existen lugares donde internar a estas personas. De rehabilitación, lugares públicos hay muy pocos, los privados son muy costosos y faltan políticas públicas serias. Este es un problema muy complejo que no hace solamente o a la policía o a la justicia, hacia salud, hacia educación, hacia trabajo y sobre todo, como te digo, que hayan lugares donde rehabilitar. La cárcel no es una opción. No. O sea, nuestras penitenciarías lastimosamente no se cumple el precepto constitucional de que hay que rehabilitar a la persona condenada. Siguen siendo adictos dentro de la penitenciaría. Salen estos jóvenes a veces de 18, 19 años ya con 2, 3 antecedentes penales. ¿Quién les va a dar trabajo? Necesitamos, y vuelvo a reiterar, políticas públicas serias y responsables en esta área. Otra área que me preocupa muchísimo, Amalia, es la salud mental, algo de lo que nadie habla. Sí, el día pasado conversábamos sobre este tema de la salud mental, apuntando y si bien muchas veces las comparaciones son un tanto tediosas, hay cosas positivas que deberíamos imitar, ¿verdad? Y que existan en los hospitales
dependencias de salud mental, porque vemos todos los días casos que realmente requieren y que a consecuencia de la salud mental, la mala salud mental de las personas se pudieron haber evitado, ¿verdad? Sí. Asesinatos, por ejemplo. Sí, o sea, hay diversos grados y a eso justamente estaba hablando una persona que hace un seguimiento a eso, que tiene proyectos concretos, que se le llama una incapacidad psicosocial. Sí. Tiene un nombre ya diferente también, que abarca varios estadios y es un problema que a veces del que uno no quiere hablar, pero es un problema de salud que debe ser. Es una realidad. Es una realidad. Muchas veces la vemos, yo siempre pongo la comparación en el mismo tránsito. Las personas tan agresivas, de repente vos ves que la gente se baja, le pega al otro. Entonces hay una cuestión grave, algunas más graves, otras menos graves, pero es un tema que hay que instalar, hay que prevenir y hay que educar. Entonces percibo que no existe, es más, cuando alguien tiene una persona con problemas de trastorno mental, muchas veces el neuropsiquiátrico hay que llevarle, te dicen solo el neuropsiquiátrico y otra vez el neuropsiquiátrico, tienes que poner una persona que le cuide. Sí. Es muy complejo, es igual que el tema del microtráfico, son áreas donde no existe una cobertura y que deben ser atendidas, ¿verdad? Porque todo es importante. Y bueno, esto hace a la salud misma. Todo lo que es droga, todo lo que es salud, hace a la salud y a la calidad de vida de las personas y de las personas que le rodean, por supuesto. Hablando de esa calidad de vida de las personas, también nos gustaría hablar y preguntarle un poco acerca de los proyectos que existen con respecto a las personas de la tercera edad. Sí, exactamente. Vos sabés que, Amalia, siempre pongo el ejemplo de una señora que está en San Lorenzo. Ella vende ajo en una canasta, sentada en la escalera de una farmacia en el mercado de San Lorenzo. Y cada vez que vamos a recorrer, cola de tercera edad, ella mina, ¿verdad? Ese es el reclamo de muchos. Y yo le pregunto, ¿y qué te dicen cuando vos te vas a gestionar? No, que está en revisión. Y después nos enteramos a través de la experiencia, de lo que te van contando, bueno, que muchas veces eso va a acabar en personas que en realidad no necesitan, que ayer me contaban el caso de una municipalidad donde encontraron 200 expedientes de tercera edad tirados. Nuestros abuelitos de la tercera edad deben ser una prioridad. Y en ese sentido debemos, y tenemos en Patria Querida un proyecto de crear una comisión de detección de gastos superfluos, que hace a la calidad del gasto del presupuesto general de la Nación. Actualmente el presupuesto está en alrededor de 13.000 millones de dólares. Creemos que un 10% de esos son gastos superfluos. Y ¿Qué decir? ¿Para qué esto destinaron? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Habiendo abuelitos que están clamando por 450.000 guaraníes. Y yo ponía de ejemplo, y esa va a ser una bandera nuestra en donde vamos a necesitar mucho apoyo de la ciudadanía. Por ejemplo, el rubro de combustible de los 125 parlamentarios, que son más de 5 millones de guaraníes, más de 600 millones al mes. Si eso redireccionamos mensualmente a tercera edad, vamos a estar cubriendo por lo menos 1.200 pensiones de personas de la tercera edad. Y así, detectando gastos en determinadas áreas que puedan ser redireccionados, porque eso es plata de todos nosotros, no es plata de los legisladores, es plata del pueblo que está pagando sus impuestos, y tenemos que exigir que la calidad de ese gasto vaya a las personas más necesitadas, sin lugar a dudas. Sobre todo teniendo en cuenta, doctora, que estas pensiones que exigen no requieren tampoco de un monto exagerado, por un lado. Y por otro lado, teniendo en cuenta que Paraguay tiene una población mayormente joven. Sí. El sector de adultos mayores no es mucho como para poder mejorar esa calidad de vida. Eso por un lado. Por otro lado, también faltan políticas públicas para la tercera edad en Paraguay. Muchos jóvenes, como te decía hace rato, dejan de estudiar porque tienen que cuidarle al abuelito que ya no puede caminar o no puede valerse por sí solo, y no tenemos lugares donde de alguna manera dejarlos a los abuelitos que sean bien cuidados, que estén atendidos en cuanto a todas sus necesidades de salud también, porque una vez que uno tiene una situación de bajos recursos, tiene una persona con estas condiciones, a veces no puede ni llegar al centro de salud por falta de recursos. Faltan también políticas públicas para la tercera edad, en todos los sentidos.
como que nunca nos preocupamos de esa área, o es algo que está explotando. Me daba una explicación una vez Gloria Ayala Persson, una persona a quien respeto muchísimo, decía, ¿cuál era el concepto antes? Antes la gente tenía muchos hijos. Sí. Entonces era como que, bueno, tienen muchos hijos y esa cantidad de hijos tenían que agarrarse de los padres al llegar a la tercera edad. Esa situación fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? De familias de 7, 8 hijos, pasaron a 3, 4, a 2, hoy a 1, o a veces sin hijos. Sí. Entonces debemos reprogramar lo que es la tercera edad, tener una cultura de la jubilación, que eso también hay que decirlo, sistemas de jubilación para todos. Claro. Hoy el tema del IPS es muy limitado. Sí. ¿Quién accede al sistema de jubilación de IPS? Y muy pocos sectores. Eso debe ampliarse o debe establecerse sistemas de jubilación para que justamente cuando se llegue a la tercera edad no se esté con esta mendigando 450.000 guaraníes. Y tiene que ser una prioridad por respeto a esta gente. Muchas veces vemos abuelitos que viven solos, Amalia, sí, solos viven. Nosotros, usted no se imagina la cantidad de denuncias que recibimos diariamente de personas de la tercera edad que están realmente en una situación lamentable. Escuchando todas estas propuestas, ya hablamos de seguridad también, de economía, de educación, de trabajo para los jóvenes. ¿Qué es lo que más le piden a usted en estas caminatas que están realizando, escuchando a la gente? ¿Cuál es la solicitud? La solicitud, en primer lugar, seguridad. Sí. Seguridad y los jóvenes, el gran reclamo de los jóvenes, la falta de trabajo. En algunos casos, jóvenes que no pueden terminar sus estudios por los diversos ejes que estuvimos hablando, y en otros casos tienen el título y no consiguen trabajo. El otro día una chica me decía, ya concursé en el primer empleo, ya concursé en la bolsa de trabajo, ya llevé por todos lados, pero no tengo trabajo. Entonces, eso hace nuevamente a políticas públicas de inversiones, de instalar fábricas en los diversos regímenes de maquila o regímenes especiales en lugares específicos, y sobre todo en Central, donde tenemos una cantidad de población impresionante, ¿verdad? El trabajo es el mayor reclamo. ¿Por qué? Porque finalmente eso hace directamente, hace relación a la calidad de vida que uno pueda tener y a las expectativas de poder seguir creciendo. Y esta juventud, como yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente, empodérense de ese presente, involúcrense en política, necesitamos una renovación y salir de ese estado de apatía. Como decías, van a votar muchísimos jóvenes, y espero que así sea, que se levanten el 22 de abril, que se vayan y decidan qué autoridades quieren para los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque les afecta directamente a ellos. ¿Qué autoridades van a tener y si se van a preocupar o no de las necesidades de esta juventud que está abandonada? Porque todo el mundo se refiere a los jóvenes, pero a la hora de la verdad, ¿qué estamos haciendo por esta juventud? ¿Verdad? Y vuelvo a reiterar, también me preocupa muchísimo el tema de las drogas, y de verdad, cuando haya un nuevo presidente, y hasta me atrevo a decirle, señor presidente, tome en serio esto, como lo digo públicamente ante las cámaras, tome en serio, porque esto está fundiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y atrás de ellos a sus familias, porque no es un problema solamente del adicto, es un problema de toda la familia y de la falta de políticas públicas al respecto. ¿Cómo siguen las actividades en estos últimos días ya de campaña para la doctora? Los últimos 11 días, anoche tuvimos... Marcando así el calendario, ¿verdad? Sí, te juro, así por la pared. Tuvimos nuestro cierre de campaña espectacular, emocionante, esperanzador, Amalia. La gente quiere la renovación, lo sentimos, como te decía, en la calle, en las redes, en los mensajes. Y bueno, si bien fue el cierre de campaña a nivel de traer toda la gente de todo el país, vamos a seguir trabajando intensamente, estar en los medios, en la calle, con actividades puntuales, y sobre todo ya muy enfocados en el día D, en el control electoral. Eso hay que decir, la ciudadanía tiene que saber que el día D le pedimos su ayuda, que por favor colaboren con cualquier partido político. Nosotros tenemos una plataforma que se llama yomesumo.org, o en las redes sociales de Rocío Vallejo, en Facebook nos pueden escribir
para sumarse al control ese día en el momento, porque los apoderados ya fueron todos acreditados, sí, en el momento de que se cuentan los votos, porque hasta ahí nos roban la posibilidad de tener esperanza en un país mejor. Ayúdennos a que no se robe esa voluntad popular, mirando que si Rocío Vallejo tuvo 10 votos, se anote en el acta que fueron 10 votos y no 0, distribuyendo ese monto, esa cantidad o ese número entre los otros partidos. Porque eso es lo que sucede y la ciudadanía tiene que conocer cómo es. ¿Qué pasa? Uno se va a votar, bueno, están las mil y un mañas que se dice que ocurre durante la votación, pero en el momento del conteo es importante que alguien esté mirando. Sí. Bueno, listo, para presidente, claro, para gobernador, para diputado, y encima en diputados y en las otras listas tenemos, por ejemplo, en diputado en Central 32 candidaturas. Entonces, no sé cómo será la mesa para ir colocando, ¿verdad? Rocío 10, el partido X 20, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso luego se asienta en un acta. Sí. Y el acta es el único documento válido. Después las boletas son basura. Entonces el momento más importante es el momento, por eso necesitamos gente, veedores, que estén ahí. Si bien los apoderados los tenemos, pero hay locales donde tenemos 80 mesas de votación. La ciudadanía puede ir, por ejemplo, al local de votación, cosa que nadie cuenta. Todos los que votaron desde las 7 de la mañana se pueden ir a cualquier local de votación, siquiera al mismo o a otro. Entra antes de que se cierren las puertas y en el momento del escrutinio eso es público. Yo puedo estar parada como ciudadana mirando qué pasa y si ocurre algo, yo veo que el voto de Rocío se está yendo a otro lado, puedo llamarle a los apoderados de cualquier partido a denunciar una anormalidad. La ciudadanía tiene que ser partícipe de esta fiesta cívica. Tenemos que elegir a nuestros representantes, a los representantes que queremos para los próximos 5 años. Y entre esas opciones está lista 8, Rocío Vallejo, candidata a diputada por Central. Doctora, muchísimas gracias por su visita. Amalia. Éxitos y Muchas fuerza gracias. para lo que continúa de estos días. Nosotros